Gente, ¿cómo están? Qué bueno por acá verlos. Bienvenidos a su nuevo canal, Da Modernos. Noticias de tecnología, con un poco de shitpost. ¿Qué es eso de shitposting? Pues memes en video, pero con un toque de sabor latino. ¿Le entramos? Entrémosle. ¿Y qué noticias traemos para hoy? Pelea de Slims, iPhone versus Samsung. Estas marcas presentarán teléfonos ultradelgados. Este año la competencia en el mercado de smartphones serán los teléfonos ultra finos. Empresa originaria de la Universidad de Oxford. Crea paneles solares en láminas tan delgadas, casi como hojas de papel. La empresa de autos Audi presentó su auto con su nuevo logo, en el que desaparecen sus icónicos anillos. SpaceX realiza su séptimo lanzamiento del Starship. El resultado, un sabor agridulce con explosión incluida. Mostraremos videos que SpaceX no mostró. Y por último, China crea su propio cohete reutilizable y ya tiene su siguiente evolución. Y sospechosamente se parece mucho al cohete de SpaceX. Empecemos. Una cosa, ¿te gusta algo dulce, maluco? Me encantan los chocolates, pero no lo puedo comer. Sí, pues se muerde los dedos. ¿Ya se enteraron? Apple al fin sacará un nuevo iPhone con un nuevo diseño. ¿Y qué se dice sobre esto? Pues se le está llamando iPhone 17 Air. Se rumorea que este modelo será más delgado que un lapicero. Y que esta nueva versión será al fin el rediseño que tanto estábamos esperando desde hace años para los modelos de la manzana. Hasta el momento, y como viene siendo desde hace varias generaciones, tenemos 4 modelos que se lanzan al mismo tiempo. Ejemplo, estos últimos fueron los iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro y 16 Pro Max. Pero de estos, hay uno que no se vende como Apple desearía, lo que no le está resultando buen negocio mantenerlo en el catálogo. Y sí, hablamos de la versión Plus. Será el que aparentemente se estaría descontinuando. Este dispositivo que en su momento vino a sustituir la versión Mini, porque tampoco tuvo las ventas deseadas. Y es que estarían apostando todo por el factor de diseño premium para esta nueva versión, con un grosor esperable de 6 milímetros o menos, lo cual será el modelo de iPhone más delgado que han construido, logrando superar el récord del actual iPhone más delgado, el iPhone 6 con sus 6.9 milímetros. Eso sí, sacrificando por el diseño en el camino, capacidad de batería en comparación a la actual versión Plus y una cámara menos. Pero a un precio mayor que el iPhone 17 de base. Entre sus características se esperan: pantalla OLED a 120 Hz con un tamaño similar al del actual iPhone 16 Plus, puerto tipo C, antena 5G de fabricación propia y el procesador más nuevo de la marca. Estas características también estarán en los demás modelos de los iPhone 17, por lo que su principal característica sería su delgado diseño. ¿Qué? Teniendo el dinero, ¿cuál elegirías? ¿El 17 con 2 cámaras o el 17 Air por su diseño, una cámara menos, pero mayor precio? ¿Te gusta delgado? ¿Te gusta grueso? Pero de repente aparece Samsung y ahora está casi que confirmado que también Samsung sacará su versión delgada llamada Slim, pero lanzándola al mercado antes que Apple. Disculpe, ¿me puede mandar una patrulla acá? Pero desde ya, porque va a haber chingazos. De este equipo rondan 2 rumores. El primero de ellos dice que el teléfono vendrá solo con una cámara y un diseño muy delgado. Una estrategia, al parecer muy inspirada en Apple. El segundo rumor dice que el equipo sí vendrá con 3 cámaras, pudiendo mantener la capacidad de tomar fotos panorámicas con un sensor dedicado en su segunda cámara, y además de un mejor zoom con su tercera cámara.
Según el precio, al parecer mantendrá un valor más bajo que su versión Plus, lo que lo convertiría en una opción muy atractiva para los que quieran un diseño ultra delgado manteniéndose en Android. Sin embargo, sí sacrificaría capacidad de batería en comparación a los otros modelos del S25. ¿Cuál de los dos? ¿El Samsung o el iPhone? ¿Qué pasaría si olvidas que lo traes en la bolsa trasera y te sientas? Digo, ¿cuál comprarías? Che, a la hora que termines de hacer lo que estás haciendo, o que será coger con alguna, porque no creo que estés con los vagos a las 3 de la mañana sin contestar el celular, me gustaría que me llames, a ver, y me cuentes con quién estás, a quién le toca hoy. Vos no podés ser tan pelotudo, realmente te digo, sos un pelotudo, son las 3 de la mañana, no atendés el teléfono, no estás en tu casa. Crea un panel solar ultra fino. Han creado un panel solar ultra delgado, que se podría poner sobre casi cualquier superficie, lo que quiere decir que puede convertir cualquier superficie en un panel solar. La empresa se llama Oxford PV, es parte asociada o un spin-off de la Universidad de Oxford. Están en la punta de innovación a lo que energía solar o fotovoltaica se refiere. Ahora han anunciado que han creado una lámina micro delgada. ¿Qué tan delgada? Pues tiene un grosor de alrededor de una micra, lo que lo hace casi tan delgado como una cartulina u hoja de papel. Los paneles solares más comunes actuales tienen una eficiencia alrededor de un 22%, o sea, aprovechan un 22% de la luz que recibe. Mientras que estas nuevas láminas tienen una eficiencia ya comprobada de alrededor de un 27%. Por lo que la propuesta es muy seria. Incluso creen que en un futuro van a poder alcanzar una eficiencia superior al 45%. En su página web dicen que su innovación se puede utilizar para recubrir las superficies de objetos cotidianos, como mochilas, autos, teléfonos móviles, entre muchos otros. ¿Y esto? ¿Para cuándo va a estar? Pues ya se sabe que ya han iniciado su fabricación a gran escala. De hecho, en Australia ya están probando estas láminas fotovoltaicas en veleros eléctricos. Pero se espera un boom para esta tecnología a mediano plazo. Nuevo logo de Audi. Audi revela su primer auto sin su representativo logo de anillos. Yep, así como lo escuchan y como lo ven. Audi ha presentado su primer vehículo con su nueva apariencia, en la cual se resalta el cambio de logo, eliminando así su icónico logo de anillos, por la palabra Audi escrita en mayúscula, tanto en la parte frontal como trasera del vehículo, lo cual es una decisión bastante sorprendente y un movimiento arriesgado, considerando que actualmente tienen un valor de marca estimado en más de 16.000 millones de dólares. Hasta el momento se había mostrado solo como un concepto, pero ya está planeado para ser lanzado a mediados de este año 2025, iniciando por China. El auto tiene el nombre de Audi E-Concept. Traerá mucha tecnología en su interior, entre la que también se incluye conducción automatizada, una batería con una capacidad para recorrer 700 kilómetros con una sola carga, aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora en tan solo 3.6 segundos y carga súper rápida, en la cual se esperaría que con tan solo 10 minutos dé una autonomía de alrededor de 300 kilómetros. ¿Te gusta el nuevo logo o prefieres el anterior? Séptimo lanzamiento de SpaceX. Hizo boom. La empresa de Elon Musk, SpaceX, tuvo su séptimo lanzamiento de su supercohete, el Starship Super Heavy, en su nueva versión, y resumiendo el lanzamiento, tuvo un sabor agridulce. La empresa va a toda velocidad en lo que,
a la carrera aeroespacial se refiere. Elon Musk tiene como meta llevar al hombre al planeta rojo por primera vez en la historia de la humanidad para el año 2028. Este pasado 16 de enero se llevó a cabo el 7º lanzamiento de su supercohete, el Starship, con la diferencia de que para esta ocasión se trataba de una nave más grande, llamada versión 2, y de la que se esperaba en el regreso y aterrizaje tener muchas mediciones de su funcionamiento para utilizarlos para futuros lanzamientos. Esta nave, conformada por dos partes, o mejor dicho, cohete de dos etapas, donde la primera es la parte de abajo llamada Super Heavy. Es una especie de plataforma de lanzamiento gigante que impulsa a la Starship hacia el espacio. Después, se separa de la parte de arriba e intenta aterrizar para ser reutilizada en futuras misiones. Y en esta ocasión, es la segunda vez en la historia que logran atraparlo. Coming back to once again we are standing by for attempting to catch the booster at the tower. This would be the second tower catch. Booster landing burn. Booster now hovering as it aligns with the tower for catch. Booster coming in. Get Down ready to- for that boom, Kate. Down to 3 engines. Booster landing burn shutdown. Negative, I caught the booster. Por otro lado, la otra parte, la Starship, es la parte superior del cohete. Su diseño está pensado para transportar carga y tripulación. Es una nave espacial que será reutilizable y totalmente autónoma, capaz de aterrizar en otros planetas, y esta misma será la que se espera nos lleve de nuevo a la Luna, y nos lleve por primera vez a Marte. Repasando unos datos sobre el lanzamiento anterior a este. En el 6º lanzamiento de Starship, se realizaron pruebas de resistencia extremas, como el quitar ciertas placas térmicas para evaluar su capacidad máxima de soportar más calor, y también hacer un reingreso a la atmósfera con un ángulo más inclinado, para así también aumentar su fricción y simular situaciones más desafiantes de resistencia. Sin embargo, en esa ocasión, debido a un fallo en la comunicación entre la nave y la torre de captura, decidieron abortar la operación de atrapar el Super Heavy, por lo que decidieron llevar ambas naves al mar, hacerlas amerizar y explotar de manera controlada. Visualmente se veía una antena doblada, por lo que por este motivo prefirieron no poner en riesgo la torre de lanzamiento que lo atraparía. Pero volviendo a este 7º lanzamiento, no nos quedamos con las ganas de lo alucinante que es ver cómo logran atrapar este edificio volador de 72 metros de altura, con los brazos robóticos, a los que les llaman palillos chinos. Y, a pesar que al Super Heavy le fue bien, no podemos decir lo mismo de la Starship, que terminó explotando, destruyéndose en miles de fragmentos cuando llevaba una velocidad de 21.317 km por hora. Hay que tener en cuenta que la nave aún no había alcanzado la velocidad máxima que tenía que lograr, además de que en su interior llevaba una carga de satélites que no llegaron a ser liberados, por no alcanzar la altura que tenía que lograr. Mientras se mostraba la transmisión en vivo, se notó que los motores de la Starship dejaron de funcionar, quedando después solo uno, y luego dejando de transmitir información de sus sensores. Y aunque SpaceX no mostró lo que pasó, la información oficial de lo que ocasionó la explosión fue una fuga del combustible de la nave. Y sí, podemos ver unos videos en donde se ve fuego en la Starship en donde no debería haber fuego. Y también en el despegue, pudimos ver cómo una loseta térmica se desprendió de la parte de arriba de la Starship. Lo que aún no sabemos es si eso era un agujero. Y sobre la explosión, bueno, ya sabemos cómo es Internet, y a los minutos ya había muchos videos en donde se veía el momento exacto de la explosión, y videos de varios ángulos de los fragmentos incendiándose al caer. Ven ese lanzamiento como un fracaso. Y
por último, China ya presentó su último cohete reutilizable y sospechosamente es muy parecido al Starship de SpaceX. China no se quedará atrás en la carrera aeroespacial, ya que ellos también se encuentran trabajando en su propia nave espacial reutilizable. Y algunos no pueden evitar comentar que la versión nueva es sospechosamente muy parecida a la Starship. El nombre de este cohete es Long March 9 y su primer despegue está programado aproximadamente para el 2033, aunque con intenciones de adelantar el lanzamiento. La velocidad con la que han podido desarrollar sus propias naves ha sido sumamente veloz, lo que a algunos expertos les genera dudas, debido al grado de complejidad milimétrica y exacta que un aparato como este debe tener para no explotar y que nada salga mal en cada momento tanto del despegue, su funcionamiento en órbita o fuera de ella y el aterrizaje. ¿Cómo hacen para hacer algo similar tan rápido? ¿quién creen que tenga más oportunidad de ganar la conquista por el espacio? Déjenlo aquí abajo. Y bueno, eso ha sido todo por hoy, gente. Espero les haya gustado el canal. Les agradeceríamos enormemente que le dejen un me gusta y se suscriban, ya que tenemos un sueño, gente, un gran sueño, y sentir su apoyo será muy valioso para nosotros poder lograrlo. Lo que queda después de una buena fiesta, una amanecida. Esto sí es gusto, muchachos. Gente, muchas gracias por estar ahí. ¿Y la despedida? No hay presupuesto para despedida. Bueno, ahí se ven.